Bienvenidos, somos NEDA en Ginecología y Obstetricia y el día de hoy les vamos a hablar de lo que es la parte práctica de la atención del periodo expulsivo de un parto en presentación pelviana. Este es un tema, en verdad, que como ya lo hemos visto la parte teórica. El día de hoy vamos a ver la parte práctica y vamos a aprender cómo se atiende un parto en presentación pelviana. Antes de comenzar, vamos a hablar acerca de algunos temas básicos de lo que es la estática fetal para que nos permitan entender lo que es la atención del parto y poderlo ver de manera gráfica con el muñeco. Podemos ver de una manera más representativa y así tenemos que la variedad de presentación pelviana puede ser una pelviana completa cuando el feto se encuentra totalmente en una actitud de flexión, es decir, las piernas están flexionadas sobre los muslos y los muslos flexionados sobre el abdomen, así como la cabeza flexionada sobre el esternón. Esta es la forma, vamos a decir, básica de actitud de flexión. En el caso de la variedad franca de nalgas, las piernas van a estar extendidas de esta manera, como pueden observar acá. Entonces tenemos el feto, ¿verdad?, con la cabeza flexionada hacia el esternón, los muslos flexionados hacia el abdomen, pero las piernas extendidas, que inclusive pueden tener contacto con la cara. En este caso es actitud de extensión. Otro punto importante que debemos mencionar acá es lo que corresponde al punto de referencia y punto de reparo. Recuerden que el punto de referencia es un punto anatómico del feto que por consenso se estableció para determinar la variedad de posición. Es decir, si es, en el caso del pelviano, sacroilíaco derecha anterior, sacroilíaco izquierda anterior, sacropúbico, entre otras. Entonces, el punto de referencia es este que tenemos acá, que es el sacro. En el caso del punto de reparo, es aquel punto anatómico que desciende más o menos en el centro del canal de parto en la medida que el feto va haciendo el mecanismo. En este caso, por consenso, es el coxis. Recuerden que hay literaturas que mencionan que son los pies, que pueden ser los genitales en el caso de la presentación variedad nalga franca, pero por consenso se estableció para evitar dualidades que es el coxis. Ahora, los pies en el caso de la presentación pelviana completa, ¿ok?, van a ser reparos anatómicos que nos van a permitir al momento de realizar el tacto tocarlos y establecer un diagnóstico, al igual que los genitales en el caso de la variedad de presentación nalgas francas. Es decir, en el momento que hagamos el tacto, vamos a tocar lo que son los genitales del feto y esto nos va a permitir hacer el diagnóstico de presentación pelviana. Aunque recuerden que gran parte del diagnóstico se hace mediante la palpación, lo que son las maniobras de Leopold, etc. Perfecto, ahora sí vamos a entrar de lleno en lo que es la atención del periodo expulsivo. Vamos a colocar el feto. Perfecto, tenemos el feto, como lo pueden ver acá, una presentación pelviana. Si le extendemos más los pies, sería una nalga franca y si se lo flexionamos, sería una variedad completa. Ahora, por cuestiones didácticas, vamos a colocarlo así para poder explicar cada uno de los pasos para realizar la atención del periodo expulsivo del parto en presentación pelviana. En primer lugar, para atender este tipo de parto, debemos pedir ayuda. Este es el primer paso. Si nosotros estamos en un ambulatorio, en algún centro de salud no especializado, de igual manera, nosotros como médicos, inclusive el personal de enfermería, va a pedir ayuda a otras personas de tal manera que ellos vengan, se aboquen para atender el parto de una mejor manera. Porque cada una de las personas debe tener un rol. Es decir, yo como médico pido ayuda, llamo a 4 personas, vienen, pero no es que las 4 personas van a venir a atender el parto, no. Cada quien va a cumplir un rol. Por ejemplo, el rol principal lo va a tener el médico que va a atender el parto. Vamos a tener un ayudante que se va a encargar de aplicarlas o ayudar a aplicar las maniobras. Vamos a tener un tercer ayudante que va a ser el que va a pasar las cosas, va a buscar pinzas, va a buscar el suministro. Y vamos a tener a otra persona que va a atender al recién nacido. Ahora, esas personas deben encargarse de eso, no meterse o tratar de sacar al bebé, no. Solamente va a tener esa función que le asigne el director de orquesta, que va a ser el médico que atiende el parto.
o la persona que atiende el parto, puede ser una enfermera, depende del centro de salud donde nos encontremos. Ok, en segundo lugar, debemos prever riesgos, es decir, ya sabemos que el parto en presentación pelviana es un parto distóxico y esto puede traer como consecuencia posterior al parto una hemorragia posparto, motivo por el cual antes de atender el parto ya debemos tener a la mano, por ejemplo, la llamada caja roja, que no es más que un contenedor, una caja que contiene todos los implementos necesarios para atender una paciente con hemorragia posparto. Debemos tenerla a mano, de tal manera que si se presenta ya tengamos todo lo necesario para atender a la paciente y no tener que salir corriendo a buscar un implemento, a buscar otro, a pedir, a llamar por teléfono, y durante ese tiempo la paciente puede tener un resultado muy adverso. Motivo por el cual el segundo paso es prever riesgos. Por supuesto, la paciente debe tener un acceso venoso permeable en el cual vamos a administrar soluciones. En este caso, no debemos administrar oxitocina solo por administrarla, solo se coloca si hay evidencia de hipodinamia. Es decir, la paciente, palpamos, tiene una contracción inefectiva, necesita una dosis de oxitocina que debe ser una dosis baja, siempre comenzar por dosis bajas, colocarla para regularizar esa contracción. Si la paciente tiene una contracción efectiva, no debemos emplear la oxitocina. Por supuesto, colocamos a la paciente en posición ginecológica, ¿ok? Pasamos, la paciente se encontraba en la sala de dilatación. Posteriormente, cuando hacemos el diagnóstico de periodo expulsivo, al realizar el tacto vaginal, debemos confirmar que la paciente tiene dilatación completa. Es decir, no podemos pasar a la paciente expulsivo y decirle a la paciente que puje antes de tener la dilatación completa, porque esto puede originar o ser un factor importante para que existan alteraciones en lo que es el mecanismo del trabajo de parto y así podamos tener, por ejemplo, hiperextensiones de la cabeza al momento de que la paciente puje antes de que se encuentre en el periodo expulsivo y algunas otras alteraciones en el mecanismo normal que puedan condicionar a la complicación más temida en el pelviano, que es la retención última de cabeza. De ahí la importancia de no pasar a la paciente hasta que no esté con dilatación completa. De igual manera, la amniotomía, es decir, la ruptura de membranas artificial, debe ser lo más tardía posible. Inclusive, se recomienda más bien que la ruptura sea espontánea. No podemos, una paciente con 8 o 7 centímetros de dilatación, realizar la amniotomía o la ruptura de membrana, porque esto puede condicionar a que el feto afecte el mecanismo normal del trabajo de parto y pueda traer como consecuencia alteraciones importantes que deriven en una retención última de cabeza. Y eso no es lo que queremos. Entonces, la dilatación debe ser una dilatación completa. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta acá es la episiotomía. Una vez que el feto comienza a descender, nosotros debemos establecer si el periné es lo suficientemente distensible como para que el feto nazca sin un desgarro importante, o por el contrario, necesita hacer una episiotomía para evitar un desgarro del esfínter anal. Si no es así y vemos que el periné es suficientemente distensible, puede existir un desgarro grado 1, es decir, de la mucosa, no sería necesario realizar la episiotomía. Tengan esto siempre en cuenta. La episiotomía debe ser selectiva y no electiva. Es decir, no se le debe hacer a todo el mundo, sino solo a casos seleccionados. Ok, continuando con lo que es la evolución, una vez que el feto comienza a descender, debemos tomar una actitud, en este caso, de esperar, de mantener la calma, de dejar que el parto evolucione espontáneamente, ya que en la mayoría de los casos ocurre una salida espontánea del feto, inclusive podemos tener un parto completo sin prácticamente tener que realizar ninguna maniobra. Esto lo podemos ver muy frecuentemente en un parto en pelviano. ¿Qué pasa? Que cuando intervenimos, afectamos el mecanismo normal del trabajo de parto y esto origina que entonces el feto tenga problemas, retención última de cabeza, dificultades para el desprendimiento de los hombros. Por eso es que debemos mantener la calma y dejar que el parto evolucione espontáneamente. Entonces, el feto comienza a descender,
¿Okay? Comienza a descender y va a llegar a un punto, en la mayoría de los casos, él comienza a desprender, de acuerdo al mecanismo, comienza a desprender las nalgas. Este mecanismo en la mayoría de los casos ocurre de manera espontánea. En caso de que no ocurra, podemos emplear lo que es el desprendimiento de las piernas, podemos emplear una maniobra que es la maniobra de pinar, donde introducimos nuestros dedos de esta manera, ¿ok? Muy suavemente, en la parte anterior de la pierna, hacemos suavemente de esta manera, ¿ok? Y desprendemos una pierna y generalmente la otra puede salir de manera espontánea posteriormente, y si no, podemos desprender la otra de esta manera, ¿ok? De esta manera. Recuerden, en la mayoría de los casos el mecanismo ocurre de manera espontánea, es decir, no es necesario que nosotros tengamos que intervenir. Solo en caso que no ocurra el desprendimiento espontáneo es que realizamos la maniobra de pinar. De resto, no. Una vez que el feto comienza a descender, desprende lo que es las piernas y se produce el parto del polo pelviano, recuerden siempre que en la mayoría de los casos ocurre de manera espontánea, por lo que no debemos intervenir. Entonces, se va a desprender la parte inferior del abdomen y se va a exponer, como lo podemos ver acá, el cordón umbilical en esta zona de acá. En este punto debemos realizar la llamada asa de cordón, con la finalidad de que el cordón no se comprima, no se estire, o tenga menos riesgo de que se rompa al momento del descenso de la presentación. Por eso es que hacemos lo siguiente: colocamos al feto de esta manera y con el dedo ubicamos, nos vamos por todo el borde del abdomen, ubicamos la inserción del cordón, introducimos nuestros dedos y de manera muy suave hacemos un asa, es decir, que quede el cordón libre, no tenso, quede totalmente libre, de esta manera, como le dije, para evitar una ruptura del cordón o una compresión del cordón. Ese es el asa de cordón. Tenemos al feto de esta forma. ¿Y qué vamos a hacer al momento del desprendimiento? Vamos a envolver al feto con una compresa húmeda tibia. De esta manera podemos hacerlo así, de esta forma, o podemos hacerlo entre las piernas, de esta manera, para evitar que se salga, ¿ok? De esta forma. Muchas veces de esta manera logramos una mejor cobertura del feto, ya que esto tiene como finalidad no solamente poder realizar las maniobras de mejor manera. Recuerden que el feto tiene el llamado vermis caseosa. El feto tiene esa cobertura grasa que no permite sostenerlo de una manera firme, se nos puede resbalar. Entonces, esta es una de las funciones que cumple esta compresa. La otra función es mantener al feto con una temperatura tibia, de tal manera que no sienta el cambio brusco de temperatura. Recuerden que las salas de parto pueden tener temperaturas realmente frías, hablamos de 16, inclusive menos, y la temperatura ambiente, en caso de que no tengan aire acondicionado, muchas veces está por debajo de los 30 grados, y el feto se encontraba en la madre con una temperatura alrededor de los 37 grados, motivo por el cual este cambio de temperatura puede hacer que el feto tenga el reflejo de respiración, aun cuando la cabeza todavía se encuentre dentro del claustro materno. Entonces esto puede condicionar broncoaspiraciones, por ejemplo, así que nosotros envolvemos en una compresa de agua tibia para disminuir esa variación de temperatura y que el feto no lo sienta y no se active el reflejo de la respiración, y para poder sostenerlo de manera adecuada al momento de realizar las maniobras para la atención del parto en caso de que sean necesarias. Seguimos con el plan de dejar evolucionar espontáneamente el parto. Recuerden, en la mayoría de los casos, todo esto va a ocurrir espontáneamente. Solamente intervenimos para realizar el asa de cordón, para envolver al feto en una compresa tibia. Entonces, una vez que el feto sigue desprendiéndose, él va a llegar a un punto, ¿okay?, en que va a seguir desprendiéndose y va a llegar así. Es decir, va a llegar al punto en donde va a aparecer el ángulo inferior de la escápula. ¿Ok? Todo ese mecanismo, insisto, en la mayoría de los casos ocurre espontáneamente, por lo cual debemos tener una conducta de espera, estar atentos, estar allí prestos para realizar cualquier maniobra, pero no tocar en la medida que él vaya evolucionando espontáneamente. Entonces vamos a dejar hasta este punto
Y posteriormente, en una nueva actividad, vamos a hablar específicamente acerca de las maniobras que debemos emplear para el desprendimiento del feto como tal. Espero que les haya gustado. Esta es una actividad práctica que nos permite visualizar con un modelo anatómico lo que es el trabajo de parto. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos en una próxima oportunidad para continuar con las maniobras de atención del parto en presentación pelviana. Hasta pronto.